I've come here today to worship again, 'cause I know that my Father's here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús.
cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 hasta el cielo, Cristo ser el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres Hola, paz de Cristo. El día de hoy quiero que reflexionemos sobre los ídolos que pueden haber en nuestra vida. Cuando hablamos de vacas sagradas se nos viene a la mente la India, ya que en dicho lugar las vacas son consideradas sagradas. Partiendo de este punto, podemos decir que probablemente en nuestra vida hayan vacas sagradas. ¿Qué puede ser una vaca sagrada? Una vaca sagrada puede ser un lugar, una persona, una creencia, etc. ¿Sabías que en el tiempo de Jesús el templo de Jerusalén era considerado algo extraordinario, algo con lo cual se maravillaban las personas, incluso las personas que vivían en ese lugar y las que no vivían en ese lugar? También los discípulos de Jesús se maravillaron ante este templo, como lo vemos en Marcos capítulo 13, versículo 1. Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: «Mira, maestro, qué piedras, qué edificios». A veces un templo se puede convertir en un ídolo en nuestra vida. A veces cosas buenas, como un templo, se pueden llegar a convertir en un ídolo en nuestras vidas. Muchos antes de esta pandemia estaban acostumbrados a ir al templo. Otros lo hacían ya por una obligación y otros pues a criticar. Muchos perdieron el enfoque por lo cual se llega a un templo, que es adorar a Dios. En nuestra vida nosotros podemos sentirnos orgullosos, tal vez como aquellos discípulos se sentían orgullosos de ese templo. Nosotros nos podemos sentir orgullosos de algunas cosas en nuestras vidas, como lo es una carrera universitaria, tener un trabajo, la casa en la cual vivimos, etc. A veces cosas buenas como un templo pueden llegarse a convertir en un ídolo en nuestras vidas. Antes de esta pandemia muchos estaban acostumbrados a ir al templo, otros lo hacían ya por una obligación y otros iban a criticar.
Tal vez nos pasaba como los discípulos que estaban asombrados y maravillados y orgullosos de aquel lugar. También nosotros en nuestra vida podemos sentirnos orgullosos de ciertas cosas, como lo es nuestra carrera universitaria, como lo es un trabajo, como lo es la casa en la que vivimos o algo que nos haya costado trabajo adquirir. No son cosas malas, pero pueden llegarse a convertir en ídolos en nuestras vidas. Ya llevamos mucho tiempo en la cual nosotros no podemos congregarnos a causa de esta pandemia. Muchos creen que tardaremos 6 meses en poder convivir, socializar, inclusive otros piensan que hasta 1 año. Pero lo que sí es cierto es que va a tardar mucho tiempo antes de que nosotros nos podamos reunir masivamente. Pero ante todo esto sabemos que Dios tiene el control. Creo que esta pandemia Dios la está utilizando para poder derribar esos ídolos que hay en nuestras vidas, así como lo vemos en el versículo 2 de Marcos, que dice: ¿ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Vemos cómo Jesús le estaba profetizando a los discípulos que aquel templo iba a ser derribado, aquel templo majestuoso iba a ser derribado. Creo que también hoy en día el Señor está utilizando esta pandemia para que nosotros podamos analizar y también para derribar aquellas cosas que estaban en el centro y que no era Él exclusivamente el que estaba en el centro de nosotros. Dios sabe que necesitamos congregarnos, pero por alguna razón no hemos podido congregarnos, quizás porque el templo había sido puesto en el centro de todas nuestras actividades, tal vez esas actividades religiosas, y el ir al templo habían ocupado el primer lugar en nuestra vida. Y siempre el primer lugar debe de ser Dios en nuestra vida, porque recordemos que Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie, ni siquiera con un templo. ¿Qué otra cosa puede ser un ídolo? Un ídolo puede ser una persona o una cosa a la cual nosotros le damos demasiada admiración, como lo podemos ver en el capítulo 6 de Isaías, versículo 1. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Me pregunto por qué antes Isaías no pudo ver la gloria de Dios, sino que la vio hasta después de la muerte de Usías. Usías es un claro ejemplo de las personas buenas que hay en nuestra vida, a las cuales nosotros les hacemos más caso, inclusive más que a Dios o la palabra del Señor, pero también es un ejemplo de aquellas cosas que nos impiden adorar a Dios. Muchas personas necesitan de algo trágico en su vida para poder ver a Dios, como lo vemos en el caso de Isaías, que se tuvo que morir el rey Usías para que él pudiera ver la gloria de Dios. ¿Por qué no pudo ver la gloria de Dios antes? Muy probablemente porque él a lo mejor tenía una exagerada admiración hacia este rey, y una vez que él se murió, tal vez él pudo ver la gloria del Señor. Así también en nuestra vida nos pasa. A veces nosotros sentimos demasiada admiración por alguna persona y no podemos ver la gloria del Señor. ¿Dónde podemos nosotros identificar a los ídolos? Cuando adoramos, nosotros podemos identificar esos ídolos. Si nosotros estamos adorando y pensamos en algún problema, entonces el problema lo podemos llegar a convertir en un ídolo. Si cuando nosotros estamos adorando, estamos pensando en nuestro novio, el novio puede llegarse a convertir en un ídolo. Si cuando estamos adorando estamos pensando en nuestra familia, la familia se puede llegar a convertir en un ídolo. Cualquier cosa, cuando nosotros estemos adorando, se puede llegar a convertir en un ídolo. En Éxodo 23, el Señor dice que no tengamos ídolos delante de Él. Y eso no nada más incluye a las figuras o imágenes, sino también aquellas cosas que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Porque el centro de nuestra vida debe de ser Jesús. Todas las cosas que nosotros deben de girar en torno a Jesús. Jesús debe de ser el centro de nuestra vida
y todos nuestros anhelos, sueños, familia, el ir a la iglesia, congregarse, deben de girar en torno a Jesús, no al revés. Muchas personas tienen en primer lugar a su familia y Jesús está alrededor junto con las otras cosas, o viceversa. Muchos tienen, o al revés, muchos tienen a su universidad en el centro, a sus estudios, y Jesús a un lado. Cuando Jesús debe de ser el centro de nuestra vida y todo lo demás debe de girar en torno a Jesús. Ahorita en esta pandemia vemos como muchas personas van en redes sociales que se quejan de tantas tareas que le dejan, de las tareas en línea y todo eso, porque les causa frustración, les causa desesperación, muchos están tristes porque no se van a graduar, pero sabemos nosotros que cuando nosotros tenemos a Dios como centro de nuestra vida, las cosas funcionan. Cuando nosotros tenemos a Jesús en el centro, tenemos paz y todo lo que venga sabemos que nos ayuda para nuestro bien. En cambio, cuando nosotros tenemos ídolos que ponemos como primer lugar, las cosas nos pueden traer problemas, o podemos ver esta pandemia como algo desesperante o como algo que nos está frustrando. Muchos tenían a sus trabajos como el centro de su vida y vemos que ahora no todos pueden trabajar. Algunos están trabajando desde casa, otros no pueden trabajar, a veces trabajan 1 o 2 veces a la semana y están en esa constante desesperación de sustentar a sus familias. Por eso te invito a que reflexiones el día de hoy si tienes algún ídolo en tu vida. ¿Qué es aquello con lo cual si la gente se mete sale lo peor de ti? Hoy en día el entretenimiento puede llegar a ocupar el primer lugar en nuestras vidas, como es Netflix, las redes sociales, la televisión. ¿Cuánto tiempo has pasado en oración y en ayuno? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a todas estas aplicaciones, al internet? Así te invito a que reflexiones cuáles son esos ídolos que han tomado el primer lugar en tu vida y han desplazado a Jesús de ser el centro. Te invito a que establezcas un horario y un lugar determinado para tener una relación íntima con Dios. Recuerda que Dios no tiene favoritos, sino íntimos. También recuerda que nosotros estamos en una carrera y para estar en una carrera se requiere de constancia y ser mejores cada día. Te invito a que seas mejor cada día y esto lo podrás obtener a través de una constante oración e intimidad con Dios. Te invito a que le des like a este video y compartas si te están sirviendo y te están ayudando. Así nosotros podemos seguir subiendo contenido. Bendiciones. Bye.